Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Llevamos muchos episodios sin hacer uno que fuese de tema así esotérico, de tema de misterio. Sí, desde los Iluminados de Tolox, ¿te acuerdas? Exactamente, que ese fue el primero que hicimos y gustó mucho a la sí, gente. Sí. Bueno, es que la historia es alucinante. Sí. De hecho, hay algunos nos piden mucho el de Cortijo Jurado, que eso también... Ese lo tenemos pendiente. Sí. Ese se resiste un poco, pero ahora ya que está de actualidad, porque van a hacer ahí oficinas, Exactamente. tenemos que rescatar la historia de Cortijo Jurado. Sobre todo porque era el lugar, tenía un pasadizo, se dice que tenía un pasadizo que comunicaba, porque el Cortijo Jurado era propiedad de los Heredia y decían que tenía un pasadizo que comunicaba con otra propiedad de los Larios. Eso, tenemos que contar la historia pasadizo real, secreto. Digamos. Eso, la historia real o la leyenda y la historia real. Tenemos lo que que contar sí la historia sabemos. real de lo que era y después la leyenda. ¿no? A ver qué se Pero es por verdad, ahí. es que la visión del Cortijo Jurado, cuando tú vas por la carretera y es que te aparece en medio de la nada. Fantasmagórico, sí, totalmente. Y quien no es un fantasma, ni mucho menos, quien viene a contarnos una historia precisamente de hechicería y que a mí me tiene loco desde que la leíste, en la ¿verdad? presentación, exactamente, en el libro, es Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado Bienvenido de nuevo. De estar aquí. La verdad que lo del Cortijo Jurado es un lugar que tiene un algo. Sí. Y hay que imaginárselo. Tiene un enganche especial. Hay que imaginárselo en el siglo XIX, cuando no había carretera ni en un coche de caballos que a lo mejor apareciera entre la niebla o que apareciera la lejanía. Es que parece que está uno en Inglaterra. Sí, efectivamente. Pues esa historia y además por la construcción y todo, por la arquitectura. Sí, la verdad es que eso, apúntatelo, Curro. Sí, eso lo vamos a contar. Deseos del año nuevo, de la próxima temporada. De hecho, creo que Regina escribió algo de ese tema, me parece. No, fue Esther. Pues Esther, mi compañera Esther Requena, pero yo salgo aquí, sí. estamos en el estudio, salgo a redacción y empiezo a secuestrar a gente. Eso lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a contar una historia que todavía es bastante anterior en el tiempo, porque nos vamos a retroceder hasta el año 1627. Vamos a irnos al siglo XVII y vamos a contar una historia que está incluida en ese libro que Víctor Heredia y Fernando Alonso han escrito y que estamos rescatando porque son auténticas perlas que tenían que pasar por el podcast. Así que, por poner en situación, como te digo, nos vamos a pleno siglo XVII. Efectivamente, es un episodio de brujería que se hizo en la misma playa de la Caleta. Y aparte que está muy bien documentado este episodio, lo tratan historiadores de la talla de Gregorio de Marañón y del Duque de Maura, y lo rescató pues Gustavo García Herrera. Y una vez yo leyendo los libros de Gustavo García Herrera, que se los recomiendo a todos los oyentes. Efectivamente, malagueñismo puro. Leí este episodio que me pareció auténticamente sorprendente. A Gustavo García Herrera también le gustaban mucho estos episodios esotéricos. Luego al final hablaremos de algunas cosas que él fue recogiendo Gustavo García Herrera. A mí me gusta que destaques de dónde te viene esa información, sobre todo porque muchas veces contamos algunas cosas que son leyenda o que no podemos darle autoridad, pero al fin y al cabo esto no es que sea una inventiva, o sea, esto está documentado. Esto está documentado. Hombre, y sobre todo muchas veces por la característica del episodio nos genera muchas dudas. Claro. Pero es que hay que tener en cuenta que también estamos hablando del siglo XVII. Exactamente. Es que en el siglo XVII la documentación que te llega es, bueno, pues bastante exigua, ¿no? Exactamente. Sí, pero es cierto que es eso lo que dice Ana, que la mentalidad del siglo XVII no es la mentalidad de hoy en día. Claro. Pero que es un episodio histórico. Esto no es una leyenda ni a eso me refiero. Es un episodio histórico que está registrado. Tenemos que presentar al protagonista de este episodio, que es un tal Jerónimo de Liébana, que era un personaje que tenía que ser muy singular y muy subgénero. Como decimos aquí en Málaga, un elemento. Un elemento, o un personaje. Un personaje. Y este señor, era aficionado a la ciencia mágica, a la brujería, a la astrología. Estaba preso en las cárceles de la Inquisición. Y estaba preso en Cuenca y le avisó al alcaide de la prisión un día que él tenía que contar unas cosas importantísimas para el buen gobierno de la monarquía y para que afectaba directamente a su católica majestad el rey Felipe IV. Entonces el alcaide de la prisión, viendo la gravedad de las revelaciones que quería hacer este señor Jerónimo de Liébana, avisó al mismo conde Duque de Olivares, que era entonces el valido, el secretario del rey Felipe IV. ¿Y cómo sería la cosa? Que con el conde Duque de Olivares pidió que llevaran a Jerónimo de Liébana, que lo trasladaran de Cuenca a Madrid, porque él quería escuchar personalmente lo que Jerónimo de Liébana quería contar.
Es que esto es fuerte, quiero decir, es un preso que dice que tiene algo muy importante que contar, algo de vital importancia, y que consigue que se le crea. O sea, ya con el hecho de conseguir esa atención ya me parece bueno, pero suficiente al mérito. final tú te planteas la duda de decir, oye, es que si es verdad y realmente el rey está en peligro, bueno, es un episodio muy similar a lo que ocurrió cuando contábamos en el capítulo de Beatriz de Moya, de la marquesa de Moya, marquesa de Moya, Beatriz de Bobadilla. Que tiene el callejoncito al lado del Museo Picasso. Bueno, pues el intento de atentado a los reyes católicos fue precisamente porque llevaron ante la corte, o sea, es decir, a la tienda de campaña donde se supone que estaban los reyes, a un tipo, bueno, pues similar, que también iba a hacer una revelación sobre un peligro al que se exponían los reyes. Claro, lo que pasa es que en esta ocasión el tipo iba con la intención de matarlos, ¿no? Pero muy buena la comparación, me parece. Claro, excelente. Es que al final, son personas que al final ¿cómo te arriesgas? Sí, que porque eran medio brujos, medio hechiceros. Estamos hablando de una época de la Inquisición donde todo está revestido de un aura donde lo no católico ya no solo es lo prohibido, pero que además también genera una atracción, sí, pero también, es una atracción casi de instinto. Entonces, tú le dices al alcaide de una cárcel de Cuenca era, ¿no? Cuenca. En el siglo XVII, un pirao de estos, oye, es que soy brujo y el rey está en peligro, pues, oye, tío, pues por si acaso, vamos a... Por mí que no quede. Sí, efectivamente. Y no, es que no era extraño. Y luego estas personas tenían un magnetismo, una capacidad de persuasión. Sabían venderse de una forma, total, que efectivamente acabó en Madrid. Y le reveló al conde duque de Olivares que se había hecho un hechizo 4 años antes en Málaga, en la playa de la Caleta, para derrocar al mismo conde duque de Olivares, porque querían poner a otro válido. Se había hecho un hechizo en la playa de la Caleta y entonces había que romper ese hechizo. Y para romper ese hechizo había que ir a la playa de la Caleta, en Málaga, había que buscar un ataúd de madera de olivo que se había enterrado en la arena de la playa porque el hechizo se iba a cumplir exactamente el 6 de agosto de 1632. Y si no se rompía el hechizo antes, pues vamos. Nada, desastre total en la corte. El conde duque de Olivares perdía dejaba de ser válido. Ya ve, el conde duque de Olivares con lo que fue, diría... Que el conde duque de Olivares, para dejar embarazada a su mujer, reunió a varias monjas del convento de San Plácido de Madrid y delante de todas las monjas intentó dejar embarazada a su mujer. O sea, hasta ese punto llegaban las supersticiones, que esto lo recoge Torrente Ballester en el Crónica del Rey Pasmado. Hay un término que a mí me encanta de esa época y que define muy bien las supercherías. Las supercherías. Totalmente. Entonces hay que imaginarse en 1631-32 aparecer en la playa de la Caleta a toda la comitiva inquisitorial, a todos los alguaciles, alcaides de corte, con muchas personas. Allí estarían todos los marengos y todos los pescadores sorprendidos y empezaron a buscar la caja, el cofre de madera de olivo que se había enterrado en la playa. Era un cofre de madera de olivo chapado en hierro que lo habían cerrado con llave y que había que buscarlo. Estuvieron excavando, primero aquí, luego más tarde allá, luego más tarde más allá, y allí estuvieron una buena temporada hasta que se dieron cuenta que aquello era un timo más que había hecho este Jerónimo de Líbana para ganar tiempo. Y una playa de la Caleta que tenemos que también imaginar y saber que no tiene nada que ver con la de hoy. O sea, estamos hablando de una zona pedregosa, de una zona que no tenía en absoluto la apariencia de la playa de la Caleta que podemos imaginar. Y además una zona de faena, porque allí vivían los marengos y se dedicaban, que la Malagueta, tal y como hoy la conocemos, la Manhattan de Málaga, es de antes de ayer, como quien dice. Una playa de la Caleta que no sería muy ancha, pero sí muy larga. Sí, claro, que es una playa larga donde hay mucho que excavar y allí estuvieron excavando. Al final se dieron cuenta que era un timo más de este Jerónimo de Líbana. Llegó el 6 de agosto de 1632 y allí no pasó nada. Y entonces, pues este Jerónimo de Líbana acabó en otra cárcel de la Inquisición en Córdoba y allí murió. Allí se moriría. Allí estuvo hasta el final de sus días. Dice que estuvo en cárcel secreta e incomunicada. O sea que ya... Para que no engañara a nadie más. Para que no engañara absolutamente a nadie más. Que no inventara ninguna historia más. Qué maravilla. En ese artículo que como siempre dejamos vinculado en las notas del podcast, para quien quiera leerlo puede hacerlo. Igualmente está incluido en ese libro, ese A la sombra de la historia, volumen 2. Cuentas más curiosidades sobre hechicería o casos de brujas, por decirlo así, o de sí, pero mucho más actuales. Estos episodios los recoge Gustavo García Herrera. Gustavo García Herrera
fue un médico malagueño, médico de medicina general malagueño, que murió en 1960 y pocos, creo que, 1969. Murió en 1969 y era muy aficionado a las cosas antiguas de Málaga. Él tiene muchos libros donde le gustaban precisamente las anécdotas, las partes más divertidas, ¿no? Y entonces, en uno de estos libros, Recuerdo del Perchel, nos cuenta todo esto. Hay que conocer que Gustavo García Herrera era médico, y él era médico de familia y le correspondía el barrio del Perchel. Entonces él conoció el barrio del Perchel en sus últimos tiempos, en los años 60, 70. Bueno, murió en el 69, en el 70 murió exactamente. Entonces él conoció el barrio del Perchel justo antes de que lo derribara. Y entonces allí visitaba a muchas familias, y entonces a él le atraían estos episodios de brujería y de hechicería que había allí en el Perchel. Claro, porque yo creo que el Perchel tenía esa manera, como muchas veces hemos hablado quizás del palo, como que hay un sentimiento propio, una manera de ser. El perchelero, y además, ya no solo en el libro de Gustavo García Herrera, que es maravilloso y que es un libro de cabecera que yo también consulto mucho, sino, por ejemplo, en los coleccionables que yo también consulto de Julián Sesmero, que también se dedicó a la historia de Málaga, es que había un capítulo de un libro que era exclusivamente de los personajes del Perchel. Porque decía que tenían una idiosincrasia especial. Diferente. Cervantes, el Perchel, lo nombra el Quijote. Bueno, claro. Entonces hay que pensar que cuando Cervantes viene a Málaga, que están los Percheles. Estaba el barrio de la Trinidad, estaba el barrio de la Victoria, estaba capuchinos también, pero el Perchel es precisamente por los personajes que había, y lo nombra junto al barrio más singular de Málaga. Claro, como el Perchel lo nombra en el Quijote, y además, entre todos los barrios que nombra, que es el Foco de Verde de Toledo y no me acuerdo cuál nombre de Sevilla y varios más, el Perchel el primero de todos. Sí, sí, efectivamente. Barrio en definitiva Extramuros, que también seguro que tuvo ese punto de clandestinidad en algún momento, o sea que yo creo que es como eso, Claro, es que ellos, tú ten en cuenta que el Perchel nace al final, bueno, el Perchel, pues, que le tenemos dedicado un podcast, etimológicamente el nombre del Perchel viene de las perchas, donde se colgaba el pescado, donde se secaba y después se hacían salazones, ¿no? Y es el barrio más antiguo de Málaga y estaba al otro lado de la muralla, y para los percheleros y para los malagueños la destrucción de la muralla, oye, fue un momento importante en el sentido de que fue necesario conocerse, y reconocerse, de los malagueños de dentro de la muralla hacia los percheleros y viceversa igual, ¿eh? Se hablaba ahí como de un momento casi de muro de Berlín. De abrir la puerta al vecino. Bueno, porque al final el Perchel, ya te digo, era un barrio extramuro y estaba precisamente pensado así, porque por sus industrias de salazones, de pescado, para que no llegaran los malos olores, dijeron, bueno, pues ahí hacemos como una especie de, bueno, pues de gueto, supongo que pensarían, y bueno, pues al final se convirtió en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Totalmente. Y los malagueños del siglo XIX y todavía del principio del siglo XX no cruzaban el río. Ellos vivían en el centro y el río era como el más allá, donde estaba el barrio del Perchel. Y claro, es verdad que al revés sí pasaba, porque muchos habitantes del Perchel venían a trabajar al centro de Málaga. Pero era una relación puramente laboral. Después, además, por ejemplo, fue un descubrimiento increíble para la gente de Málaga conocer las tradiciones y las fiestas del Perchel. O sea, las fiestas en los corralones, los patios, todo aquello, bueno, pues era una fascinación, sobre todo para la burguesía, que iban ahí, no sé, como eso, con curiosidad, disfrutar como de excursión, ¿no? Por decirlo así. Sí. Para Gustavo García Herrera, estamos hablando ya de los años 60 del siglo pasado, él pasaba mucho por el Perchel por su trabajo de médico, y entonces tenía el privilegio de entrar en las casas, en la intimidad del hogar. Y entonces él nos cuenta, en el libro de recuerdos del Perchel de que estamos hablando, le dedica varias páginas a hechiceras, espiritistas que había en el barrio del Perchel y que él conoció y trató. No habla de una María Alcalá, de una tal María Alcalá, que se dedicaba a recoger tierra de los cementerios, de lo más cercana a la tumba posible, y esas tierras las metía en unos saquitos, y entonces esta tierra de los cementerios guardada en estos saquitos se metía debajo del colchón donde estaba durmiendo el marido. Estaban todas convencidas de que el marido no se iba a dar cuenta de las infidelidades de su esposa. Entonces era una forma de serle infiel a su marido sin que su marido se cuenta, guardando este saquito, ¿no? Algo en lo que entonces todos creían, ¿no? Que era como un seguro. Y esta tal María Alcalá, además, era capaz de leer
la buenaventura, echaba también las cartas y además vendía amuletos de todo tipo de clases, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Estas cosas me llaman mucho la atención. Y de hecho, antes de empezar, estabas contando tu otra curiosidad, ¿no? De otro personaje o de otra... Bueno, es que él recoge... Esto es por nombrar una de ellas. En Sí, esta página de que Recuerdo del Perchel nombra mucho más. Nombra, por ejemplo, una tal María que se llamaba la del Gato, María la del Gato, que era medium. Nombra también a otra María que le llama la Viuda, que era especialista en quiromancia y en cartomancia. Esta María la Viuda hacía secciones de espiritismo porque también era medium, caía en trance, se quedaba inconsciente durante unos minutos y adivinaba el futuro también, llenando un vaso con agua y en el borde colocaba una cruz hecha con ramitas de olivo. Entonces todos estos personajes, Gustavo García Herrera, pues los conocía y los trataba, ¿no? Para ver hasta qué punto que había de verdad y que había verdaderamente de magia, Estos son tradiciones indudablemente muy antiguas, porque esto sería... Lo que pasa que no se han recogido el libro. No se han recogido el libro y se le ha tragado la historia. ¿no? Pero Gustavo sí la escribió. Son muy antiguas, pero que estamos hablando de que esto es en los años 60, 70, has dicho, sí, ¿no? O sea, quiero decir que hace 70. 50 años realmente. Sí. O sea que... Y como el Perchel se derribó, pues todo esto desapareció. Hay fotografías del Perchel no tan antiguas, de los años 50 y 60, y de diferentes calles del Perchel que ya no quedan nada, porque todo aquello se transformó completamente, ¿no? Ilustres también malagueños que nacieron en el barrio del Perchel. Dicen que Armengual de la Mota, el obispo Armengual de la Mota, nació en el barrio del Perchel. Bueno, y hemos contado también un montón de historias. Pepita Durán, sí, efectivamente. Sí. Se podría comparar quizá al barrio de Triana en Sevilla, el Perchel. Yo creo que sí. Yo creo que uno de los... sí, el de la raza, indudablemente se puede comparar con Triana. Ajá. Sí, porque además el Perchel ha sido un barrio... que ha tenido un crecimiento, un desarrollo y una naturaleza que no tiene nada que ver con los grandes barrios de Málaga. O sea, es decir, al final los grandes barrios de Málaga se construían a partir de los conventos. O sea, el barrio de la Trinidad, el barrio de la Victoria, y el Perchel no. El Perchel, para empezar, ya existía antes, ¿no? Exactamente. Y claro, para hacer la Avenida Andalucía, pues hubo para unir la Alameda con todo lo que es la Avenida Andalucía, pues hubo que tirar abajo el Perchel. Claro. El Corte Inglés está levantado en lo que antiguamente era el barrio del Perchel. Sí. Se ha conservado solamente muy poquitas casas. Sí, esos callejones del Perchel, ¿no? Por la iglesia de San Pedro, que estaba en torno a la iglesia de San Pedro, el convento del Carmen, la iglesia del Carmen, y ya está. Sí. Hoy todavía sigue la lucha, ¿verdad? De muchos de esos vecinos por bueno, sí, eso ya es un fenómeno más reciente, sobre todo porque había una parte del Perchel, bueno, todavía sigue habiendo, ¿no? Las casas de renta antigua. Entonces, bueno, en el momento que empieza a llegar ahí el metro, que empiezan a llegar los centros comerciales, que crece la estación María Zambrano, que, bueno, pues al final, lógicamente, pues se produce un proceso casi de expulsión de los vecinos de toda la vida. Y entonces, en ese sentido, sí que es cierto que ha habido mucha movilización, pero al final como el desarrollo es tozudo, ¿no? Sí. Y entonces ahora queda un grupo de casas donde se va a construir nuevo edificio, y nosotros publicábamos hace relativamente poco en el periódico que ya la promotora se había tomado su tiempo, es decir, ellos habían dicho que no iban a presionar ni nada, y están a punto de cerrar ya el acuerdo con todos los vecinos para piqueta y nueva construcción. Sí. También hay que situar esto en el desarrollismo de España de los años 60. Totalmente. Todos los españoles querían tener un 600, cuartos de baño, cocina. Entonces todas estas casas ya se habían quedado pues ya muy anticuadas. Y entonces ahora lo que se llevaba eran los bloques de vecinos, con baños alicatados, con electrodomésticos en la cocina, con un 600 en la puerta de la casa. Entonces ya las condiciones de vida cambiaron radicalmente en los años 60 y 70. Entonces, claro, el barrio del Perchel fue una de sus víctimas de este desarrollismo. Así es. Pues Fernando, muchas gracias, que hemos empezado hablando con hechicería. Bueno, hemos empezado hablando de hechicería y hemos acabado hablando del 600 en la puerta. Es que esto es la maravilla de estos podcasts, ¿no? Y de la evolución también de esa Málaga. Así que mil gracias, Fernando. Pues muchas gracias a todos y volverás, a nuestros oyentes. Totalmente. Cuando queráis, como siempre. Ana, mil gracias. Nosotros nos vamos a quedar citados para la semana que viene. Tenemos todavía más historia de contar y ha empezado muy bien. Y seguiremos contándola. Y además ya se acerca la Navidad y tenemos que inventar algo, Curro? Exactamente, tenemos que ir pensando. Aquí ya te lo digo en público, delante de todo el mundo. Así que tenemos que empezar a pensar. Exactamente, pues muchas gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur.
Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.